Según la cosmovisión de Mainlander, en la filosofía de la redención, Dios existió en un principio como un todo y como una unidad primordial. Sin embargo, el fallecimiento de este Dios sería el inicio de nuestra historia universal, caracterizada en lo físico por la pluralidad y en lo moral por la necesidad del sufrimiento. Los fragmentos dispersos del Dios primordial muerto desesperan por reunirse nuevamente, para lo cual necesitan destruir la diversidad para resucitarlo. Jorge Luis Borges sintetizó dicha filosofía en las siguientes líneas: imagino que somos fragmentos de un Dios que en el principio de los tiempos se destruyó, ávido de no ser. La historia universal es la oscura agonía de esos fragmentos. La filosofía de Mainlander, presentada en su obra capital, es de una enorme profundidad. El descubrimiento de ella la dejo en sus manos, esperando que lo anterior sirva como presentación de esta segunda parte, en la que nos dispondremos a contarles el desenlace de esta historia. Así que, amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. De agosto del año 2322. Yo nací cuando ya la Luna y Marte habían sido colonizados. Me formé como científico en diversas ramas, y para el 24 de agosto del 2322 todavía vivía en la Tierra, donde había desarrollado la mayor parte de mi labor científica, que giraba principalmente en torno a la pregunta de ¿dónde está Dios? Así, el 24 de agosto del 2322, llamé a mi amigo el Dr. Stier, quien era junto conmigo una de las pocas personas que se negaban a creer en la muerte de Dios. Buenos días, ojalá hayas descansado, hermano, le dije yo saludándolo. Disculpa que vaya al grano, ¿has observado esa línea? ¿Has visto lo irregular que resultan sus patrones para la galaxia en que se encuentra? No. La verdad es que no he visto nada raro. ¿Qué pasa con esa línea? No estamos solos. No te diré más por ahora. Nos vemos en la oficina en 1 hora y hablamos. Vale, ojalá sea algo grande. La llamada me hizo sentir una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era reconfortante saber que todavía otros científicos creían que Dios vivía y debíamos seguir buscándolo. Y es que no lo he dicho, pero eso de nos vemos en la oficina se refería a la reunión por webcam que tendríamos Stier, muchos otros científicos y yo. Era fascinante. Todos creíamos que Dios vivía, solo que al final de la reunión nos enfrentamos al problema de que el pensamiento del grupo se dividía en 2 líneas. La primera línea planteaba que Dios existía dentro de nosotros, como un ser real, no como una ilusión perceptiva o un simple aspecto interno, que era allí donde había que buscarlo. Entretanto, la otra línea planteaba que Dios existía afuera, pero solo en el cielo se hacía lo suficientemente patente para ser conocido, aunque el cielo, según los defensores de esta línea, estaba o se manifestaba dentro de nuestro universo. En consecuencia, unos creían que era necesario experimentar con humanos, mientras que otros pensaban que se requería trabajar más en nuestra observación del cosmos. Por mi parte, era previsible que me decantase a favor del segundo grupo. Lo que me desconcertó y me desmotivó fue que Stier se unió al primer grupo. Sin embargo, conservé la esperanza de que los equipos mantuviesen buenas relaciones. Todo esto sucedió hace unos 6 años, previo al momento en que escribo estas líneas. 12 de julio del año 2328.
Las investigaciones no han salido demasiado bien y nuestros fondos han sido insuficientes, por lo que no sorprende que más de la mitad del grupo, contando ambos bandos, haya desertado y se haya unido a la iglesia necrótica. Necesitamos esperanza, la hemos necesitado siempre, pero tal parece que a Dios no le importa que vivamos buscándolo y que perezcamos sin haber satisfecho por lo menos en algo nuestra noble búsqueda de evidencias a favor de su existencia. Yo aguanté, pero otros no. Ellos simplemente perdieron la esperanza. Ahora he estado revisando mi correo y resulta que curiosamente me encontré un mail de mi amigo Steer con un informe adjunto. Informe que al parecer se refiere a los resultados de experimentos hechos por su grupo. Experimento VXV con SFG. He aquí lo que Steer me puso en el informe sobre los experimentos de su grupo efectuados en humanos. Hemos empleado tecnología de punta para introducir artefactos en los sujetos de prueba de una manera que, en lo posible, no comprometa la vida de estos y la objetividad de los resultados. Los aparatos introducidos han sido diseñados para producir y registrar sonidos dentro del cuerpo humano. Durante la primera hora del experimento, no sucedió nada extraordinario. Lo único registrado fueron los ruidos producidos por las máquinas introducidas y los sonidos, como los latidos, ácidos intestinales, respiración, etc., correspondientes a los procesos orgánicos naturales de los cuerpos de los sujetos de prueba. No obstante, después de transcurrida la primera hora del experimento, en todos los sujetos empezaron a registrarse fenómenos anómalos, como movimiento muscular descontrolado e involuntario y tos con expulsión de sangre. Los dos ejemplos de fenómenos anómalos están dentro de lo explicable, por causas naturales, pese a que no responden a lo que se esperaría de organismos que funcionan normalmente, como los de los sujetos de prueba. El problema vino con unos gritos que aparecieron en todos los sujetos del experimento y que cumplían estas condiciones. 1. Se escuchaban como distorsionados, al igual que en una mala grabación. 2. Se producían a intervalos irregulares. 3. Tenían características acústicas impropias de los sonidos que el cuerpo humano está fisiológicamente capacitado para producir. 4. No eran producidos en las cuerdas vocales, y no fue posible encontrar una fuente a los gritos dentro de los organismos de los sujetos de prueba. Los pacientes comatosos no dieron los resultados esperados. A los sujetos se les tapó la boca con cinta adhesiva después de que los gritos empezaran a registrar. Esto les resultó muy doloroso, y los gritos continuaron produciéndose sin alterar sus rasgos. Discúlpame por no incluir más información. Es secreta. Por cierto, ¿qué tal si te vienes a cenar esta semana a ver si hablamos? Yo acepté la propuesta de mi amigo, y un par de días después nos encontramos en un restaurante pequeño, donde era casi imposible que se infiltrasen espías. Cuando lo vi, Steer estaba pálido. Se veía estrechado, algo andaba mal en él. Al preguntarle si estaba bien, mi amigo empezó a sentir con la cabeza en repetidas veces. Suspiró profundamente, se desparramó en la silla cual si fuera un borracho con sueño, abrió los ojos como un loco y después se quedó viendo hacia arriba, mientras un hálito de sangre le chorreó de la boca abierta. Yo me aterré, me le acerqué velozmente, pero de pronto volvió en sí, tosió un poco de sangre y me agarró la cabeza mirándome a los ojos, de tal forma que parecía esforzarse en convencerse de que todo eso no era un simple sueño. Steer, ¿qué te ocurre? Acabas de toser sangre, hombre, toser sangre. Robert, tú sabes que no te di el informe completo del experimento, y la verdad es que quizá nunca lo haga. Queda poco tiempo. Necesito que me escuches, ¿vale? Claro, te escucho, di todo lo que puedas. Bueno, verás, todo empezó cuando nos dimos cuenta de que el uso del espectroscopio SFG no estaba dándonos datos adecuados y suficientes. Entonces, algunos del grupo se ofrecieron como voluntarios para una versión menos extrema del experimento. Inicialmente no tuvimos buenos resultados, pero la quinta vez algo pasó con el dolor.
Tú ya sabes que antes de eso escuchábamos dentro de los sujetos esos gritos extraños, sin fuente aparente. Y para aquel momento, los gritos seguían produciéndose. Bueno, yo personalmente los había oído también, y me había ofrecido de voluntario. Bien, lo escalofriante fue que los gritos extraños estaban comenzando a volverse más fuertes, y todo cobraba sentido, al menos para mí y aquellos en quienes se producían los gritos, porque nosotros podíamos sentir que algo estaba tomando el control, aunque las máquinas no pudieran registrar nada relativo a eso. De todas formas, yo tuve miedo, y ya no me ofrecí de voluntario para el 6º experimento. Pues quizá no estuviese hablando contigo si ese hubiese sido el caso. Robert, entiéndeme. Algo terminará saliendo de mí. Dijo Esther con la voz quebrada, antes de suspirar y quedarse quieto mirándome, mientras le resbalaban varias lágrimas por las mejillas. Amigo, estás muy mal. Tienes que... Aquí paré porque me interrumpió. Tienes que ir. ¿Y qué le gustaría comer, señor? ¿Qué le gustaría comer? Dijo Esther, fuera de sí tras interrumpirme, con los ojos en blanco, vueltos hacia atrás como un poseído. Eso de los ojos en blanco fue lo último que aguanté, porque en ese momento sentí que mi vida corría peligro, y escapé corriendo a toda velocidad, escuchando tras de mí unos gritos aterradores, semejantes a los que me describió Esther cuando habló de los experimentos. Lamentablemente, no pude correr mucho porque a la salida del restaurante me encontré con un grupo de guardias. ¿Qué ha visto? ¿Estuvo violento Esther? ¿Qué le dijo Esther? Con esas y otras preguntas me hostigaron los guardias y después se llevaron a mi amigo, que ya había vuelto en sí y estaba siendo sujetado, llevado a la fuerza a una pequeña nave patrulla mientras lloraba y clamaba libertad. No, ya no puedo soportar más el dolor. Tengan piedad de mí. Dios, ¿dónde estás? Ahora es que te necesito. Resucita. Aparece, cadáver omnipresente. Robert, ayúdame, por favor. Sálvame. Yo pude haberlo ayudado, pero tuve miedo, demasiado miedo. Lo traicioné, le di la espalda, le fallé. Nunca me perdonaré. Después de que Esther se fue, me senté y lloré hasta que vino un científico que parecía importante. Entonces un guardia intentó fastidiar, pero el científico le ordenó que nos dejase en paz. Me di cuenta que era uno de los científicos que aún creían en Dios, y que era parte del equipo detrás de los experimentos que hicieron enloquecer a mi amigo. Según me dijo, tendría la consideración de decirme lo que no podía decir a casi nadie, sobre todo a civiles. A saber, sencillamente me informó que Esther había perdido la cordura debido al dolor físico y a la angustia emocional que causaban los experimentos. Y también me dijo que mi grupo y yo podíamos seguir tranquilos buscando a Dios en el cosmos, pues quizás pronto acabaríamos encontrando algún planeta con la barba de Cristo. Esto lo dijo burlándose el muy cabrón. ¿Realmente era cierto lo que me dijo el científico? ¿Seguiría vivo Esther? ¿Lo volverían a usar en experimentos en contra de su voluntad? ¿Había enloquecido solo por los experimentos o había algo más? Y finalmente, y más que todo, ¿acaso los experimentos tenían algo tan siniestro que Esther no podía y no quería decirlo? Y yo, ¿estoy todavía lejos de imaginarlo? Desde el día en que se llevaron a Esther, nunca más volví a saber de él, y aún no sé si vive o no. 9 de septiembre del año 2328. Jamás olvidaré lo que ha pasado hoy, que es el día en que he escrito todas estas líneas, refiriéndome a hechos anteriores para que entiendan a la perfección la magnitud de lo que pronto les revelaré. Maldita sea, maldita sea. Este día me ha marcado profundamente. Sí, eso, que vieron a Dios. Yo no sé cuánto tardé en perdonarlo, en dejar mi resentimiento, mi blasfemo resentimiento. Si no es Dios, pues mucho mejor, aunque creo que entonces tendría que pensar que se trata del diablo, o de alguna forma de vida sumamente poderosa y sutil, una especie de supermente. Pero no, yo sé que ese era Dios, me lo dice la intuición. Bueno, en todo caso iré al punto. Hoy,
Tras años de esfuerzo se estrenó el observatorio con los nuevos telescopios, unos telescopios que tardaron mucho en ser desarrollados, que costaron tanto que solo el Estado, al cual convencimos con gran esfuerzo, pudo pagarlos. Unos telescopios especializados en detectar anomalías y con un alcance jamás visto en telescopios anteriores. ¿Saben qué pasó? Fue indignante, fue atroz, fue un acto con la crueldad propia de un Dios que no conoce la compasión. El observatorio se abrió a las 3 de la tarde y 5 de nuestros científicos se pusieron a trabajar intensamente, hasta que a las 7 de la noche recibimos una llamada en la central. Lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. El rostro de Dios, los patrones. Nunca se han visto patrones así. Hay una mente, los patrones son organizados, fluyen, se comportan como si hubiera una mente detrás de ellos. Al oír estas palabras, todos nos miramos con la boca abierta. Era evidente que el emisor no mentía, pues hasta tenía la respiración agitada de la emoción y se oía a sus compañeros asentir. Sin embargo, apenas les pedimos que enviasen la transmisión en vivo de lo que estaban viendo. No habíamos hecho eso antes para no distraerlos. Escuchamos un ruido estrepitoso, como del suelo abriéndose, e inmediatamente se escucharon destrozos y la comunicación se cortó. Media hora después de que la comunicación se cortase, llegamos al lugar y encontramos el observatorio reducido a ruinas, con todos los científicos muertos y los telescopios destrozados. Yo nunca creí en la Biblia, pero por curiosidad la estudié, y en ese momento, cual relámpago que cae sobre el árbol y lo incendia, acudieron a mi mente aquellas palabras que supuestamente dijo Dios a Moisés, después de que éste le pidiera que se dejase ver y él accedió diciendo: «Pero te advierto que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo». Si bien existen teorías que tratan de demostrar la existencia de Dios, es cierto que la ciencia no ha sido capaz de hallar pruebas fehacientes sobre esta, ni su ubicación. Todo lo que tenemos son las creencias de diversas religiones. Estas han sido planteadas en sus libros sagrados. Tomando en cuenta que a través de nuestra historia, las creencias han cambiado, pasando de una gran diversidad de dioses a uno solo que lo rige todo, es difícil no pensar en que esto podría cambiar con el paso del tiempo. Los experimentos realizados por científicos tratando de encontrar otros planos de existencia o inclusive la ubicación de Dios podrían hacer que en un futuro descubriésemos algo que no querríamos o no podríamos ver. Quizás en un futuro conozcamos la fuente original de la luz, aunque también es posible que conozcamos a la fuente oscura arcóntica. En cualquier caso, nos encontraríamos en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.